Supongamos ahora que tenemos el caso del agua. ¿Bien? Entonces, molécula de agua. Inicialmente, cuando nosotros miramos esta estructura, vamos a tener una molécula de tipo A, que corresponde al átomo central, que es el oxígeno, y B2, que corresponde a los átomos de hidrógeno. Entonces, si nosotros miramos esto y nos quedamos directamente con esta estructura, decimos, bueno, a ver, todas las moléculas que tienen estructura AB2 son lineales. Listo. Geometría molecular y electrónica lineal. Esto siempre hay que comprobarlo. Siempre hacemos la Lewis. Entonces, al hacer la Lewis vamos a tener el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, se une al hidrógeno compartiendo un electrón con cada uno, o sea que para el átomo central tenemos ¿qué tipo de octeto? Completo. Completo. Pero el átomo central, ¿tiene pares electrónicos libres? Sí. Sí. Un par electrónico libre y otro par electrónico libre. ¿Sí? 2 pares electrónicos libres. Eso lo tenemos que señalar en la estructura. Entonces, por cada par electrónico iría este símbolo. Entonces, ¿qué significa par electrónico libre? Como tenemos 2, colocamos un subíndice 2. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría indica que si tenemos pares electrónicos libres, esos pares ocupan más espacio y generan mayor repulsión que los pares electrónicos que están formando parte del enlace. Entonces, esto hace que el ángulo de enlace baje. O sea que no va a ser un ángulo de enlace de 180 grados como teníamos en el caso de las moléculas de tipo AB2, sino que va a ser mucho menor, porque encima no tenemos un solo par electrónico libre, sino que tenemos 2, o sea que ocupan mucho espacio. Cuando vamos a hacer la fórmula desarrollada, esto nos queda de esta forma. ¿Bien? O sea que si nosotros miramos esto, diríamos que el ángulo de enlace es de 180 y que la geometría, claro, es lineal, ¿sí? Pero sabemos que no es así. Entonces, en la geometría lo que hacemos es señalar esos pares electrónicos que quedan libres. ¿Bien? Tenemos la tetraédrica, la que tiene 4. Sí, bien. Pasame cuando puedas esa, Eve, y 2 bolitas, la amarilla y la verde también. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Entonces, en la geometría vamos a tener lo siguiente. El oxígeno tiene 2 pares electrónicos libres. Esos pares electrónicos libres siempre se encuentran en el mismo plano. ¿Bien? Y los pares electrónicos enlazados en otro plano, juntos también. Entonces, tenemos para el oxígeno 2 pares electrónicos libres. Esos pares electrónicos libres ocupan mucho espacio, generan mucha repulsión. Entonces, estos átomos que se están uniendo no pueden estar en esta posición, ¿bien? Porque estos electrones lo que hacen es generar repulsión. Al generar esa fuerza de repulsión, hacen que esos enlaces disminuyan en cuanto al ángulo de enlace. Hidrógeno, hidrógeno, ¿bien? Acá tenemos repulsiones para todos lados, ¿bien? Repulsiones entonces para todos lados. ¿Qué quiere decir? Entre estos 2 átomos de hidrógeno, los pares que están formando parte de los enlaces generan repulsiones. Pero esas repulsiones son iguales, ¿bien? Resulta que este hidrógeno genera repulsión sobre ese par electrónico libre. Pero el par electrónico libre genera mayor repulsión sobre este enlace, ¿bien? Y lo mismo pasa del otro lado. Entonces, este también va a empujar, genera repulsión. Pero la repulsión que está generando el par electrónico que está libre, al ocupar más espacio, es mucho mayor. Por eso se achica el ángulo de enlace. ¿Bien? ¿Qué ángulo de enlace tienen estas estructuras? Bueno, vamos a observar lo siguiente primero, la geometría electrónica. En la geometría electrónica, nosotros lo que tenemos en cuenta es todas las posibilidades de enlace. Entonces, si nosotros contamos, hay una posibilidad, 2, 3
Cuatro posibilidades. O sea que para la geometría electrónica podríamos decir que esta molécula es una AB4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es contar que hay un átomo central y 4 posibilidades de enlace. No importa si están enlazados o no. Entonces, vamos con lo siguiente. No importa si estaban enlazados o no. Bien, no importa si estaban enlazados o no. Gracias. Cuando me interrumpieron me quedé, ¿viste? Bien, entonces, este tipo de molécula tiene una geometría específica, que es una geometría tetraédrica. ¿Bien? Entonces, si nosotros dibujamos esta estructura, la geometría molecular, la pasamos a una electrónica, vamos a tener el siguiente esquema. Oxígeno. Acá resulta que tenemos un par electrónico que está libre, ¿sí? Hay otros 2 pares que están formando parte de 2 enlaces, ¿bien? Y hay otro par electrónico que está libre. ¿Dónde está ese otro par electrónico? Vamos a ver acá. No pasa nada. Pásame una roja. Sí, grande, perdón. Gracias. Ahí está. Bueno, fíjense acá. ¿Sí? Tenemos el oxígeno, ¿sí? Unido a 2 hidrógenos. ¿Bien? Y resulta que en esta estructura tenemos 2 pares de electrones que están libres. 1 y 2. Estos pares electrónicos libres generan mucha repulsión. ¿Bien? Entonces, fíjense que en esta estructura nosotros tenemos estos 2 átomos de hidrógeno acá, este está en el medio, este está hacia arriba y este está hacia atrás, ¿sí? Que podría estar hacia atrás o hacia adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a dibujar esa estructura. Esto quiere decir que existe acá un par electrónico ahí libre. ¿Cuántas posibilidades de enlace tenemos? 1, 2, 3, 4. Si unimos todas estas estructuras, no importa si están ocupados o no esos pares. ¿Qué estructura geométrica se forma? Un tetraedro. Bien, esto es un tetraedro. Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. ¿Cuál es el ángulo de enlace entonces que tenemos en todos los casos? Porque acá acuérdense que esto no importa que los electrones estén libres, es como si todos estuvieran ocupados. Habíamos dicho 109,5. Bien, entonces el ángulo de enlace acá es de 109,5 grados. Entonces, observemos esto. Si estos pares electrónicos están libres, ocupan más espacio, bien, ejercen muy bien más presión acá, ¿sí? Más fuerza en realidad, y esas fuerzas hacen que el ángulo de enlace disminuya. Si todos estos electrones estuviesen ocupados, el ángulo de enlace sería de 109,5, ¿bien? Pero acá el ángulo de enlace es menor a 109,5. ¿Por qué? Porque esos pares electrónicos ocupan más lugar y generan más repulsión, ¿bien? Entonces, los ángulos de enlace van a ser menor a 109,5 grados. ¿Bien? ¿De dónde sacamos el 109,5 grados? De la geometría electrónica. ¿Bien? Si no lo explicamos de esta forma, no nos queda otra que aprender los ángulos de enlace de memoria. ¿Sí? Pero esta es una forma de deducir si están todas las posiciones, si están ocupadas, la estructura es una tetraédrica. Si yo tengo una tetraédrica, el ángulo de enlace es 109,5. Acá tenemos 4 posibilidades de enlace, pero solo 2 están ocupadas. Entonces, el ángulo de enlace tiene que ser menor al de la tetraédrica. ¿Bien? Vamos con otra. Siguiente caso. Supongamos que tenemos el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3.
¿Qué tipo de molécula tendríamos inicialmente? AB3. Muy bien, una AB3. O sea que si nos quedamos con esto, diríamos que es una plana triangular o trigonal. ¿Bien? Geometría molecular y electrónica iguales, listo. Pero tenemos que comprobarlo. Entonces vamos a la Lewis. Al realizar la estructura de Lewis, tenemos que el nitrógeno tiene ¿cuántos electrones de valencia? 5. Bien, 5. Se une entonces con 3 hidrógenos. O sea que comparten un electrón en cada caso. ¿Bien? Acá podríamos agregar que este octeto es completo también, ¿no? Ya que estamos, octeto completo para el oxígeno. Si observamos el nitrógeno, resulta que tiene un octeto completo, 5 propios más 3 que comparte, pero ¿qué pasa con los electrones libres? Tiene un par, muy bien, tiene un par de electrones libres. O sea que esta molécula no es una AB3, sino que es una AB3E, muy bien. Claro, porque tiene una opción. Exactamente, tiene un par electrónico libre. Entonces, la geometría no puede ser plana triangular o trigonal, ¿bien? Tiene que ser otra. Bien, vamos acá a la estructura. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar esto? Resulta que tenemos el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿bien? Y resulta que tenemos 1, 2 y 3 átomos de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, en este caso vamos a tener una estructura que se denomina piramidal. ¿Sí? La estructura se denomina piramidal. Ahora, vamos a ver cuál es el ángulo de enlace, porque si no así no lo podemos determinar directamente. ¿Sí? Entonces, para poder determinar esto, ¿qué tenemos que hacer? La geometría electrónica. Para la geometría electrónica vamos a tener ¿cuántas posibilidades de enlace? 2 más. 1, 2, 3 y una 4. ¿Sí? O sea que esta molécula va a tener la misma estructura que tenemos allá. ¿Sí? Exactamente la misma. ¿Sí? Va a ser una geometría de tipo tetraédrica. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades de enlace. Si hay 4 posibilidades de enlace, la geometría es tetraédrica. ¿Bien? Entonces, los ángulos de enlace, en este caso, ¿cómo van a ser? ¿Mayor o menor? Va a haber diferencias, porque hay solo un par de electrones, no son dos pares de electrones, ocupaban más espacio los dos. Muy bien, exactamente, muy bien. Acá tenemos la diferencia que hay entre esta estructura y esta otra, es que acá tenemos un solo par electrónico libre, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos una molécula AB2E2 con una molécula AB3E, ¿cuál de las dos va a tener menor ángulo de enlace? Puede ser la de la EFA. Esta tiene un solo par electrónico libre, ¿sí? Y el ángulo va a ser mayor. El acá. mayor es de arriba. Va a ser mayor. Este va a ser mayor, Porque ¿sí? tiene menos repulsión. Exacto. Aquel va a ser menor porque esos dos pares ocupan más espacio y generan más repulsión. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá, bueno, esta geometría se llama así directamente. Geometría piramidal. Bien, tenemos octeto completo. Muy bien. Y la geometría electrónica, dijimos que ¿qué tipo de geometría es? Pero de arriba no le faltó de Piramidal. ¿Cómo? Perdón, en el de arriba no le faltó el tipo de. El tipo de. El tipo de El de geometría, el nombre de la geometría, La claro. geometría Sí. molecular no me salía. Muchas gracias. Bien, esta es la geometría piramidal, ¿sí? Y la de acá, ¿cuál sería? No le dimos nombre todavía, ¿sí? Geometría angular. Por eso quería llegar ahí, ¿no? Estas, las dos son tetraédricas, Es angular. pero ambas se llaman de la misma forma, no. Esta se llama piramidal, ¿sí? Y esta se llama angular.
¿Bien? Dentro de las angulares podemos tener AB2E, ¿sí? O AB2E2, ¿sí? También vamos a tener otro tipo y ahora la vamos a hacer. ¿Bien? ¿Seguimos? Porque me tengo con todo, ¿eh? Bien, vamos con otro ejemplo entonces. Vamos a tomar el caso de el azufre y el oxígeno. Azufre y oxígeno. Bien, entonces, el dióxido de azufre vamos a tomar. Tipo de molécula. Inicialmente, ¿cuál sería? AB2. Bien, AB2. Bien, vamos con la Lewis. Azufre. El azufre se une con el oxígeno. Bien, ahí. Y se une con otro oxígeno mediante una unión de qué tipo. Este es un enlace covalente doble. Bien, el azufre ya completó el octeto. Entonces acá tenemos una unión de qué tipo. Covalente dativa. Muy bien, entonces según Lewis, según el modelo de Lewis, ¿no? Tendríamos un doble enlace acá y una dativa acá, ¿sí? Bien, pero resulta que en la geometría molecular no importa si son dobles, triples, dativos, etc. ¿Bien? Entonces vamos a tener azufre, enlace y enlace. Ahora, tenemos que ver si la geometría realmente es así. ¿Qué pasa con este átomo central? ¿Tiene pares electrónicos libres? Quedaron dos. Sí, muy bien. Quedaron dos electrones ahí, o sea que tenemos un par. Bien, perdón. Bien. Una vez que tenemos esto, entonces no podemos hacer esta estructura de esta forma, porque ahí tenemos un ángulo de enlace de 180 y esto no es real, ¿sí? Entonces, resulta que acá tenemos un par electrónico libre. Ese par electrónico libre ocupa mucho espacio, genera mucha repulsión y hace que estos enlaces disminuyan el ángulo. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos cuánto es el ángulo de enlace? Esa es la pregunta. ¿Bien? Muy bien, entonces, es menor a 120. ¿Cómo lo sacamos? Porque si nosotros consideramos la geometría electrónica, ahí contamos la posibilidad de enlaces. Entonces tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? ¿La molécula de qué tipo sería? Una A, B, 1, 2, 3. 3 posibilidades. AB3. Si la molécula es AB3, resulta que la geometría va a ser plana, triangular o trigonal, en el que el ángulo de enlace, ¿de cuánto es? 120. De 120 grados. Ahora, acá nosotros no tenemos estos 120 grados. ¿Por qué? Porque si acá nosotros tuviésemos un enlace, sí son de 120. Pero resulta que este par electrónico ocupa más lugar que si tuviésemos un átomo enlazado ahí. ¿Bien? Entonces, esta geometría que presenta un ángulo de enlace de 120, acá tendría un ángulo de enlace de más de 120 o de menos. Menos. Entonces, el ángulo de enlace, vamos a poner así, menor a 120. ¿Cómo se denomina esta geometría? Angular también. Por eso yo les decía que dentro de las angulares podemos tener la AB2E o la AB2E2. ¿Bien? Y ahí va a estar la diferencia en el ángulo, porque esta proviene de una geometría plana triangular y la otra proviene de una geometría tetraédrica. Ahí está la diferencia en los ángulos. ¿Sí?